Después del funeral de mi esposo, mi propia hija me gritó: «Esta casa ya no es tuya, vieja loca». El eco de esas palabras aún rebota en mis pesadillas, como cristales rotos que se clavan cada vez más profundo. Pero jamás imaginó lo que yo había preparado en silencio. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Rosalía Martín y tengo 49 años. Vivo, o vivía, en una casa de 2 plantas en la colonia Roma Norte, Ciudad de México, donde las bugambilias que Julián plantó hace 15 años se asoman por encima del muro de ladrillo rojo. Esa casa olía siempre a canela y masa madre, porque cada domingo, sin falta, horneábamos pan juntos desde las 6 de la mañana. Él se levantaba primero, ponía a calentar la estufa de gas azul, y yo aparecía en la cocina todavía en camisón, despeinada, pero feliz de verlo revolviendo la harina con esas manos grandes y callosas que conocían cada rincón de mi alma. Hace 6 semanas enterré al amor de mi vida. Julián murió de un infarto fulminante mientras regaba nuestras plantas en el patio trasero. Fue un martes gris de febrero, de esos días donde la Ciudad de México se viste de smog y melancolía. Yo estaba adentro, preparando agua de Jamaica para la comida, cuando escuché un ruido sordo, como si alguien hubiera dejado caer un costal de cemento. Corrí hacia el patio y lo encontré tirado junto a las macetas de geranios, con la manguera aún goteando sobre sus zapatos cafés, esos que siempre se negaba a cambiar porque aún daban para otros 5 años. Me arrodillé sobre la tierra húmeda, con sus manos aún tibias entre las mías, gritando su nombre hasta que ya no me quedó voz. Los vecinos llegaron corriendo. Doña Carmen, que vive en la casa de al lado, me abrazó mientras yo seguía susurrándole a Julián que no se fuera, que aún no habíamos terminado de vivir, que teníamos planes para cuando llegara su jubilación del Seguro Social. Pero sus ojos azules, esos que se arrugaban cuando sonreía, ya miraban hacia ningún lado. El funeral fue discreto, como él lo habría querido. Julián siempre decía que los que más te quieren no hacen ruido, que las despedidas verdaderas se viven en silencio, con lágrimas que no necesitan testigos. En la funeraria San José, sobre Insurgentes, llegaron nuestros vecinos de toda la vida, don Rodolfo con su bastón y su bigote blanco perfectamente peinado, las hermanas Vázquez con sus rebozos negros heredados de su madre, y varios compañeros del taller mecánico donde Julián había trabajado durante 25 años. Y por supuesto, llegó nuestra hija Tania. Apareció vestida como si fuera a un cóctel en Polanco, con un traje negro entallado que costaba más que mi sueldo de 3 meses como auxiliar de enfermería en el Hospital General, lentes oscuros de marca que ocultaban sus ojos y zapatos de tacón tan altos que resonaban como martillazos contra el piso de mármol de la funeraria. No lloró, ni siquiera se acercó al féretro para despedirse de su padre. Solo se quedó parada junto a la puerta, revisando su teléfono dorado cada 5 minutos, como si esperara una llamada más importante que el adiós a quien le había dado la vida. Durante todo el velorio, que duró desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la madrugada, Tania no pronunció ni una sola palabra de consuelo. No me preguntó si necesitaba algo, si había comido, si tenía dónde dormir esa noche. Solo miraba el reloj de su muñeca izquierda, un Rolex que su novio le había regalado el mes anterior, como si calculara cuánto tiempo le faltaba para poder irse. Cuando finalmente bajaron el ataúd de Julián a la tierra del Panteón francés, mientras yo lloraba sobre esa caja de madera que contenía 32 años de matrimonio, Tania se mantuvo a 3 metros de distancia, escribiendo mensajes en su celular. No echó tierra sobre la tumba. No rezó un Padre Nuestro. Solo esperó a que terminara la ceremonia para acercarse a mí por primera vez en todo el día. «Mañana hablamos, mamá», me dijo con una sonrisa extraña, una mueca que no llegaba a sus ojos. «Hay cosas importantes que arreglar». Esa noche regresé sola a la casa que de pronto se sentía inmensa y vacía. El olor a canela había desaparecido. Solo quedaba el aroma a flores marchitas y veladoras consumidas. Me senté en la sala,
en el sillón donde Julián veía las noticias cada noche después de cenar. Y por primera vez desde su muerte, el silencio no me consoló, me aterró, porque ese silencio tenía peso, tenía forma, tenía la presión de algo que se acercaba y que yo, en mi dolor, aún no podía reconocer. Esa algo que había visto brillar en los ojos de Tania durante el funeral. Esa algo que llegó exactamente 3 días después. Era lunes por la mañana cuando mi mundo terminó de desplomarse. Aún olía a incienso y flores secas por toda la casa. Esos aromas que se quedan pegados en las cortinas después de los velorios, recordándote que la muerte estuvo ahí y dejó su marca invisible en cada rincón. Yo estaba en la cocina, guardando los últimos utensilios que Julián y yo usábamos para hacer pan juntos los domingos. La batidora amarilla que compramos en el mercado de San Juan hace 10 años, las cucharas de madera que él tallaba en sus ratos libres, el molde para bolillos que había pertenecido a su madre. Mis manos temblaban mientras envolvía cada pieza en papel periódico, como si fuera a mudarme, aunque no tenía ningún lugar a donde ir. Era solo que no podía soportar ver esos objetos esperándome cada mañana, recordándome que ya no habría más domingos de masa y risas, que ya no escucharía su voz canturrear «Cielito lindo» mientras amasaba. Fue entonces cuando Tania entró sin saludar, sin tocar la puerta, como si la casa ya fuera suya. No venía sola. La acompañaba su novio nuevo, un tal Iván, un hombre flaco de unos 35 años, con barba descuidada y ojos pequeños que nunca miraban directo a los tuyos. Vestía una playera negra ajustada y jeans deslavados, tratando de parecer más joven de lo que era. Con esa actitud de superioridad que adoptan los hombres que nunca han trabajado con sus manos, pero se creen con derecho a todo. Los dos entraron como si fueran los dueños del lugar. Tania llevaba un vestido rojo que contrastaba grotescamente con el luto que yo aún cargaba en el alma, y unos zapatos de charol que hacían ruido contra las losetas de talavera que Julián había puesto con tanto cariño en toda la cocina. Se plantó frente a mí, cruzó los brazos, y sin más preámbulos, soltó la frase que me partió el alma. ¿Dónde firmamos para que me entregues la casa? Las palabras cayeron como piedras sobre mi cabeza. Por un momento pensé que había escuchado mal, que el dolor de los últimos días me había afectado el oído. Me quedé inmóvil, con el molde para bolillos aún entre las manos, sintiendo cómo el aire se me atoraba en la garganta. ¿Cómo dices? Apenas pude preguntar, con la voz quebrada y temblando como una niña asustada. «No te hagas la tonta, mamá», respondió con esa frialdad que había aprendido a usar como arma desde que se juntó con Iván. «Ya enterramos a papá. Esta casa es mía. No tienes a dónde ir, pero tampoco tienes derecho a retener esto. Eres una carga. Nadie va a querer cuidar a una viuda inútil que solo estorba». Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más profundo. Mi propia hija, la niña que había cargado en brazos durante sus pesadillas, a quien había enseñado a andar en bicicleta en este mismo patio, que había llorado en mis faldas cuando su primer novio la dejó, me estaba declarando muerta en vida. Ahí, frente al horno apagado donde habíamos horneado su pastel de cumpleaños durante 18 años consecutivos, con los delantales de Julián y míos colgados detrás de la puerta como testigos mudos de una vida que había construido con amor y que ahora se desmoronaba sin compasión. Sentí náuseas, un mareo que subía desde el estómago hasta la cabeza, como cuando tienes fiebre muy alta. Las piernas me fallaron, y tuve que sostenerme de la encimera de granito gris que Julián había instalado con sus propias manos el año anterior, diciéndome que quería dejarme todo bonito, todo funcional, para que yo pudiera cocinar cómoda cuando él ya no estuviera. Iván solo se cruzó de brazos y me miró con desprecio, como si fuera una cucaracha que había aparecido en su cocina. No dijo nada. Pero su presencia ahí, en la casa de mi marido muerto, validando las crueldades de mi hija, me pareció la humillación más grande que había sufrido en mis 49 años de vida. «Si no firmas hoy, vamos a empezar a sacar tus cosas», continuó Tania, disfrutando cada sílaba de mi sufrimiento. «Esto ya está hablado con un abogado. Papá me lo prometió. Y tú estás loca. Vas a terminar en un hospital psiquiátrico si no cooperas». La palabra loca
Resonó en mi cabeza como un eco. Loca. ¿Loca por qué? ¿Por haber dedicado mi vida entera a cuidar a esta familia? ¿Por haber trabajado dobles turnos en el hospital para ayudar a pagar sus estudios universitarios? ¿Por haber vendido mis aretes de oro, los únicos que tenía de valor, para pagarle el curso de inglés que quería tomar en el Tecnológico de Monterrey? Recordé entonces todas las noches que me había desvelado cuando era pequeña, tomándole la temperatura cada hora cuando tenía fiebre, llevándola cargada al seguro social, cuando se enfermaba, durmiendo en sillas incómodas de salas de espera mientras los doctores la revisaban. Recordé los uniformes escolares que lavaba a mano todos los días para que siempre estuviera impecable, los lonches que preparaba con tanto cariño aunque apenas teníamos dinero para comprar jamón bueno, las historias que le contaba antes de dormir inventándomelas sobre la marcha porque no teníamos dinero para comprar libros de cuentos. Y ahora esa misma niña, convertida en una mujer de 27 años que ganaba más en un mes que yo en 6, me llamaba loca. Me trataba como si fuera un estorbo, como si los 30 años que había dedicado a ser su madre no valieran nada, como si el amor no fuera una moneda que tuviera valor en su mundo nuevo. En esa vida de restaurantes caros y ropa de marca que había construido desde que se graduó de mercadotecnia y consiguió trabajo en una agencia de publicidad en Santa Fe. ¿Y si no firmo?, pregunté con un hilo de voz, aferrándome a la encimera como a un salvavidas. Te sacamos, respondió Iván por primera vez, con una voz ronca que parecía salir del fondo de un pozo. Por las buenas o por las malas. Esta casa vale mucho dinero, señora, y usted sola no puede mantenerla. Tenía razón en eso último. La casa sí valía dinero. Mucho dinero. La colonia Roma Norte se había puesto de moda en los últimos años, llena de cafeterías pretenciosas y galerías de arte donde vendían cuadros que costaban más que mi sueldo anual. Los hipsters y extranjeros llegaban buscando la auténtica experiencia mexicana y pagaban rentas altísimas por departamentos que antes eran vecindades. Nuestra casa, con sus 2 plantas y su patio con bugambilias, podría venderse por varios millones de pesos. Pero no era solo una inversión. Era nuestro hogar. Era el lugar donde Julián me había cargado en brazos el día de nuestra boda, donde habíamos llorado cuando perdimos nuestro segundo embarazo, donde habíamos celebrado cada Nochebuena durante más de 20 años, donde él había muerto regando las plantas que cuidábamos juntos como si fueran nuestros hijos. No voy a firmar nada, dije, sorprendiéndome a mí misma de la firmeza que encontré en mi voz. Tania rió, una risa seca, sin alegría, que me heló la sangre. Ay, mamá, te ves tan patética. ¿No te das cuenta? Papá ya no está aquí para protegerte. Ya no tienes quien te defienda de la realidad. Esta casa es demasiado grande para ti, demasiado cara, demasiado responsabilidad. Vas a terminar viviendo debajo de un puente si sigues con tus caprichos de vieja sentimental. Esa noche, cuando finalmente se fueron después de 2 horas de insultos y amenazas, me senté en el piso de la cocina y lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Lloré por Julián, que ya no estaba ahí para abrazarme y decirme que todo iba a estar bien. Lloré por la hija que había criado con tanto amor y que ahora me trataba como a una enemiga. Pero sobre todo, lloré por mí misma, por la mujer que había dado todo y que ahora se encontraba completamente sola, sin saber si tenía fuerzas para pelear. No firmé, no porque fuera valiente, sino porque no podía. Las manos me temblaban tanto que no lograba sostener una pluma. El corazón me latía como si fuera a salírseme del pecho, y cada vez que intentaba acercarme a los papeles que Iván había extendido sobre la mesa del comedor, sentía que me faltaba el aire. Esa misma noche, cuando pensé que lo peor había pasado, descubrí que mi calvario apenas comenzaba. Llegué del trabajo en el hospital. Había regresado después de solo una semana de incapacidad porque no podía permitirme perder el sueldo, y encontré mi habitación completamente vacía. Mis pertenencias, mis fotos con Julián, mi ropa, incluso mis medicamentos para la presión arterial, estaban metidos en bolsas de basura negras, alineadas junto a la puerta principal como si fueran desechos esperando al camión recolector. Tania se había mudado a la casa como si fuese una reina reclamando un trono que siempre había sido suyo.
Trajo muebles nuevos. Un sofá de piel blanca que costaba más que mi sueldo de 6 meses. Una pantalla gigante que ocupaba toda la pared de la sala. Bocinas que hacían vibrar los vidrios cuando ponía su música electrónica. También trajo a un perro pitbull llamado Diesel, que ladraba agresivamente cada vez que me veía, como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Pero lo que más me dolió fue cuando mandó a quitar las macetas de Julián, esas bugambilias que él había plantado con sus propias manos, los geranios que regaba cada mañana antes de ir al taller, las plantas de hierbabuena que yo usaba para hacer agua fresca los domingos. Todo terminó en la basura. «Ese jardín huele a muerto», le escuché decirle a Iván mientras dirigía a 2 hombres que arrancaban las raíces de nuestros 15 años de cuidado y amor. «Necesito algo más moderno, más limpio». Me fui esa misma noche. No tenía opción. Diesel gruñía cada vez que intentaba entrar a la cocina por un vaso de agua, e Iván me había dejado claro que mi presencia incomodaba a Tania en su nuevo hogar. Pasé los siguientes días durmiendo en el sofá de mi vecina Amparo, una señora de 72 años que había sido mi confidente durante los últimos 10 años. Su departamento en la planta baja olía a ruda y a canela. Tenía santos en cada esquina y un altar a la Virgen de Guadalupe que iluminaba toda la sala con veladoras perpetuas. Amparo me escuchó llorar sin juzgar. Me preparó té de tila cuando las pesadillas me despertaban a medianoche. Y nunca me preguntó cuánto tiempo pensaba quedarme, aunque las dos sabíamos que su espacio era demasiado pequeño para 2 personas. No tenía fuerzas ni para hablar. Solo veía el techo de su sala, acostada en ese sofá que crujía cada vez que me movía, preguntándome cuándo fue que perdí a mi hija. ¿En qué momento exacto dejé de ser su madre para convertirme en un estorbo que había que eliminar? Repasaba mentalmente cada conversación que habíamos tenido en los últimos años, cada vez que había notado su frialdad creciente, cada ocasión en que había justificado su indiferencia diciéndome que así son los jóvenes de ahora. Recordé su cumpleaños número 25, hace 2 años. Había ahorrado durante meses para comprarle una pulsera de plata con su nombre grabado. La envolví con papel de regalo rosado. Le escribí una carta donde le decía lo orgullosa que me sentía de la mujer en que se había convertido, y fui hasta su departamento en La Condesa para sorprenderla. Cuando abrió la puerta, me miró como si fuera una vendedora ambulante molesta. «Ay, mamá, ¿qué haces aquí?», me había dicho, sin invitarme a pasar. «Tengo visitas importantes. Mi jefe está aquí con su esposa. Solo quería darte tu regalo de cumpleaños», le había respondido, extendiendo la cajita envuelta con tanto cariño. «¿No podías esperar? Es que se ve muy, no sé, muy corriente eso de llegar así, sin avisar, con regalitos caseros». Caseros. Había llamado caseros al amor con que había elegido esa pulsera, comparando precios en 3 joyerías diferentes hasta encontrar algo bonito que pudiera pagar. Se había avergonzado de mí frente a su jefe, una vergüenza que ahora entendía que llevaba años incubándose en su corazón como un veneno lento. Y después estaba la Navidad pasada, la última que Julián vivió. Habíamos preparado la cena tradicional: bacalao, romeritos, ponche con piquete, buñuelos que yo había hecho desde las 5 de la mañana. La mesa estaba puesta con nuestros mejores platos, los que guardábamos para ocasiones especiales, y habíamos comprado regalos modestos pero escogidos con cariño. Tania llegó 3 horas tarde, cuando la comida ya se había enfriado. Entró hablando por teléfono sobre algún proyecto de trabajo, sin siquiera saludarnos. Se sentó a la mesa, picoteó la comida como si le diera asco, y cuando Julián le entregó su regalo, una cartera de piel que habíamos visto en el centro y que nos había costado el aguinaldo completo, apenas la miró. «Gracias», había dicho sin entusiasmo, guardándola inmediatamente en su bolsa. «Oigan, necesito irme temprano. Iván me está esperando para ir a una fiesta en Las Lomas». Julián había trabajado horas extra durante 2 meses para pagar esa cartera. Yo había renunciado a comprarme los zapatos que necesitaba para el trabajo, y ella la había recibido como si fuera una obligación molesta, como si nuestro sacrificio fuera algo que le debíamos por el simple hecho de existir. Ahora, acostada en el sofá de Amparo, entendía que todos esos desaires no habían sido casualidades.
Habían sido señales de una transformación que yo no había querido ver, de una hija que había aprendido a valorar más la apariencia social que el amor familiar, que había decidido que sus padres de clase trabajadora no encajaban en la vida próspera que había construido. Durante el día, intentaba mantener mi rutina en el hospital. Llegaba puntual a mi turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, me ponía mi uniforme blanco almidonado y trataba de concentrarme en cuidar a los pacientes que necesitaban mis servicios. Pero mis compañeras notaron el cambio. Enfermera Guadalupe, que trabajaba conmigo desde hace 8 años, me encontró llorando en el baño durante el descanso. «¿Qué te pasa, Rosalía? Te ves demacrada». «¿Es por la muerte de Julián?» «Es por todo», le había respondido, sin poder explicarle que mi hija me había echado de mi propia casa, que dormía en sofás prestados, que me sentía como una mendiga en mi propia vida. Las noches eran un infierno. Intentaba dormir, pero los recuerdos me atacaban como dagas. Veía a Tania niña, corriendo hacia mí con los brazos abiertos cuando llegaba del trabajo. La escuchaba gritarme, «Mami», con esa alegría pura que solo tienen los niños cuando ven a la persona que más aman en el mundo. Recordaba cómo se acurrucaba contra mí cuando tenía pesadillas, cómo me decía, «Te amo mucho, mami», antes de dormir cada noche durante años. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento exacto el amor se había convertido en desprecio? ¿Cuándo había empezado a ver mis cuidados como agobio, mis sacrificios como manipulación, mi presencia como una vergüenza? Y lo peor de todo era la duda que comenzaba a crecer en mi pecho como un tumor maligno. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente era una carga inútil que solo estorbaba? ¿Y si mi amor maternal había sido una forma de egoísmo disfrazado? ¿Y si Julián había muerto precisamente para no tener que enfrentar la realidad de que había criado a una hija que los despreciaba? Esas preguntas me torturaban más que cualquier insulto que Tania pudiera gritarme, porque venían de mi propia cabeza, de la parte de mí que había comenzado a creer que tal vez merecía todo lo que me estaba pasando. Fue Amparo quien me salvó de ahogarme en mi propia autocompasión. Una tarde de jueves, mientras yo estaba tirada en su sofá viendo el techo como si fuera una película que nunca terminaba, se sentó a mi lado con 2 tazas de café de olla humeante y me dijo algo que me cambió la vida. ¿No me dijiste una vez que Julián había ido con un abogado? Que quería dejar todo arreglado. Como un rayo atravesando la tormenta de mi cabeza, recordé. 2 meses antes de morir, Julián había ido a ver a su viejo amigo, el licenciado Ordóñez, en su despacho del centro histórico. Había salido de la casa un sábado por la mañana, después del desayuno, diciéndome que solo era para dejar todo en regla, por si las moscas. En ese entonces no me importó mucho, confiaba en él completamente, y además, hablar de muerte me daba miedo, como si mencionarla pudiera atraerla. «Es solo por precaución, Rosita», me había dicho usando ese diminutivo que solo él usaba conmigo. «Ya sabes cómo son las cosas cuando uno se va sin arreglar papeles. No quiero que tengas problemas». Recordé también que había llegado tarde esa noche, más callado de lo normal, como pensativo. Cuando le pregunté qué tal había estado la cita con Ordóñez, solo me había abrazado muy fuerte y me había dicho, «Ya está todo como debe estar. No te preocupes por nada». Me levanté del sofá de Amparo como si me hubieran inyectado vida nueva. Por primera vez en semanas, tenía algo parecido a la esperanza palpitando en el pecho. Tal vez, solo tal vez, Julián había previsto esto. Tal vez conocía mejor que yo a la hija que habíamos criado. El despacho del licenciado Ordóñez estaba en un edificio colonial de 3 pisos sobre la calle Madero, entre una joyería antigua y una cafetería que siempre olía a pan dulce recién horneado. Subí las escaleras de mármol desgastadas por décadas de pasos, sintiéndome como una niña que va a confesar una travesura. Las manos me sudaban cuando toqué la puerta de vidrio esmerilado que decía, «Lic. Roberto Ordóñez, Derecho Civil». Ordóñez era un hombre de unos 65 años, calvo, con bigote blanco perfectamente arreglado y lentes de pasta gruesa que le daban un aire de profesor universitario. Había sido compañero de Julián en la secundaria técnica, antes de que cada uno tomara caminos diferentes. Julián hacia el taller mecánico,
Ordóñez hacia la universidad y después hacia el derecho. Pero habían mantenido su amistad durante más de 40 años, reuniéndose cada mes para jugar dominó y hablar de sus familias. Cuando entré a su oficina, sus ojos se llenaron de compasión genuina. Había ido al funeral de Julián. Había estado ahí cuando bajamos el ataúd, pero no habíamos tenido oportunidad de hablar. Rosalía, hija, qué gusto verte. Lamento mucho lo de Julián. Era un hombre de bien, de los que ya no quedan muchos. Licenciado, le dije con la voz temblorosa, vengo porque creo que Julián vino a verlo hace unos meses. Yo necesito saber si dejó algún papel, algo que me pueda ayudar con mi situación. Ordóñez asintió lentamente, como si hubiera estado esperando mi visita. Se levantó de su escritorio, caminó hacia un archivero de madera antigua y sacó una carpeta color manila con mi nombre escrito en la etiqueta con la letra perfecta de Julián. Tu esposo vino a verme en diciembre, me explicó mientras abría la carpeta sobre su escritorio. Estaba muy preocupado por ti, Rosalía. Me dijo que había notado cambios en Tania, que tenía miedo de lo que pudiera pasar si él llegaba a faltar. Lo que encontré en esa carpeta me devolvió no solo el aliento, sino la dignidad que había perdido. Julián había hecho un testamento completo, legalmente registrado, notariado, con todas las formalidades que la ley requería. En ese documento, dejaba la casa, la cuenta de ahorros que yo no sabía que existía, y todas sus pertenencias exclusivamente a mi nombre. Ni una sola línea mencionaba a Tania. Más aún, había una carta, escrita a mano con su letra clara y pausada, fechada el 15 de diciembre, apenas 2 meses antes de su muerte. La carta estaba dirigida a mí, pero también tenía una copia sellada para el abogado. Ordóñez me la entregó con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. La leí ahí mismo, en su oficina, mientras las lágrimas me empapaban las mejillas. Mi querida Rosita, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que mi amor por ti trasciende la muerte. Sé que Tania ha cambiado, mi amor. No es la niña dulce que criamos. Se ha vuelto ambiciosa, egoísta, y me duele decirlo, pero creo que es capaz de hacerte daño para conseguir lo que quiere. Por eso tomé esta decisión. Esta casa es tuya, Rosita. Te la ganaste con cada lágrima que derramaste cuando perdimos a nuestro segundo bebé, con cada turno doble en el hospital para ayudarme a pagar las deudas, con cada comida que preparaste sin probar bocado porque no alcanzaba para los 3. Te la ganaste lavando mi ropa de trabajo llena de grasa durante 25 años, cuidándome cuando me enfermé de neumonía, quedándote despierta cuando tenía pesadillas después del accidente en el taller. Nadie, y escúchame bien, nadie tiene derecho a tocar lo que construimos juntos. Ni siquiera nuestra hija. El amor no se hereda, Rosita. El amor se vive, se demuestra, se alimenta cada día. Y Tania dejó de alimentar el nuestro hace mucho tiempo. No dudes ni un segundo en pelear por lo que es tuyo. No eres una carga. Eres la mujer más fuerte y generosa que he conocido. Si alguien no puede ver eso, es su ceguera, no tu defecto. Te amo con todo lo que soy y todo lo que seré. Tú, Julián, para siempre. Lloré por horas en esa oficina. Ordóñez me ofreció pañuelos, me trajo agua y esperó pacientemente a que pudiera hablar otra vez. Cuando finalmente levanté la cabeza, vi en sus ojos algo que no había visto en semanas. Respeto, no lástima, no compasión condescendiente. Respeto hacia una mujer que había sido víctima, pero que tenía todas las herramientas legales para dejar de serlo. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté limpiándome los ojos con el pañuelo que olía a lavanda. Pelear, respondió con una sonrisa que me recordó a Julián. Tu esposo fue muy meticuloso. Todo está en orden, todo está registrado. Tania no tiene ningún derecho legal sobre esa casa ni sobre los ahorros. De hecho, lo que está haciendo se llama despojo y es un delito. Por primera vez en semanas, sonreí. No una sonrisa triste o forzada, sino una sonrisa real, que salía desde el fondo de mi corazón herido, pero no roto. Entonces vamos a pelear, le dije, y al decirlo, sentí como si Julián estuviera ahí conmigo,
poniendo su mano en mi hombro, como hacía cuando necesitaba valor para enfrentar algo difícil. Ordóñez comenzó a explicarme el proceso legal. Había que notificar oficialmente a Tania, presentar una demanda de restitución de bienes y solicitar una orden judicial para que desalojara la casa. También podíamos demandarla por los daños que había causado al vender mis pertenencias y destruir el jardín. Va a ser una batalla, me advirtió. Tania no se va a quedar callada. Probablemente va a intentar decir que el testamento es falso, que tú manipulaste a Julián, que él estaba enfermo o senil cuando lo firmó. Es lo que siempre hacen en estos casos. Que diga lo que quiera, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ya no me puede lastimar más de lo que ya me lastimó. Y ahora tengo algo que ella nunca tuvo, la verdad de mi lado. Salí del despacho de Ordóñez con la carpeta de Manila bajo el brazo, sintiendo como si llevara una armadura invisible. El centro histórico estaba lleno de gente caminando apurada, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y esquites, turistas tomándose fotos frente a la catedral. Pero yo caminaba diferente. Ya no era la mujer quebrada que había llegado una hora antes. Era la viuda de Julián Díaz, dueña legal de una casa en la Roma Norte. Y nadie, absolutamente nadie, iba a robarme lo que me pertenecía por derecho y por amor. El licenciado Ordóñez no perdió tiempo. Al día siguiente de mi visita, ya había preparado todos los documentos necesarios para iniciar la batalla legal que cambiaría mi vida para siempre. Interpuso una demanda de restitución de bienes. Notificó oficialmente a Tania sobre la existencia del testamento de Julián. Y solicitó una orden judicial para que desalojara inmediatamente la casa que había ocupado ilegalmente. Pero mientras el proceso legal seguía su curso lento y burocrático, Tania comenzó su propia guerra psicológica contra mí. Una guerra sucia, desesperada, diseñada para quebrarme antes de que pudiéramos llegar a los tribunales. Primero, vendió todas mis pertenencias que había empacado en esas bolsas negras, mis fotos de la infancia, los vestidos que Julián me había regalado en nuestros aniversarios, los aretes que habían sido de mi madre, incluso mis uniformes del hospital. Todo apareció en páginas de Facebook de venta de segunda mano, con descripciones burlescas. Ropa vintage de señora mayor, casi nueva porque casi no salía de su casa. Fotos familiares para quien guste hacer collages nostálgicos. Zapatos ortopédicos, ideales para personas con problemas de salud. Cada publicación era una puñalada. Ver mis recuerdos más preciados convertidos en mercancía barata, descritos con sarcasmo por mi propia hija, me hacía sentir como si estuviera viendo profanar una tumba. Pero lo peor era leer los comentarios de sus amigos, riéndose de la ropa de abuelita, haciendo chistes sobre el drama familiar, como si mi dolor fuera entretenimiento para gente que no me conocía. Después vino la campaña de desprestigio. Tania comenzó a publicar en sus redes sociales una versión distorsionada de nuestra historia. Según ella, yo era una madre tóxica y manipuladora que había chantajeado emocionalmente a su padre para que me heredara todo. Posteaba fotos de la casa antes y después, mostrando cómo había mejorado el espacio eliminando las cosas viejas y deprimentes que Julián y yo habíamos acumulado durante décadas. Mi papá murió y mi mamá se volvió loca. Escribía en publicaciones que se hacían virales entre sus contactos de la agencia publicitaria donde trabajaba. Ahora dice que la casa es suya y me está demandando. Es increíble cómo el dolor puede convertir a las personas en algo irreconocible. Necesito ayuda legal para lidiar con esta situación tan dolorosa. Los comentarios eran devastadores. Desconocidos que nunca habían puesto un pie en nuestra casa me llamaban viuda aprovechada, madre desnaturalizada, manipuladora profesional, una señora que se hacía llamar coach de vida familiar. Incluso hizo un video en TikTok analizando el caso de la suegra tóxica que no acepta que los hijos crezcan, usando la información que Tania había compartido públicamente. Mientras tanto, ella redecoraba la casa como si fuera un proyecto de televisión. Instaló una cocina integral moderna, eliminando por completo la estufa de gas donde Julián y yo habíamos cocinado durante 20 años. Pintó todas las paredes de colores minimalistas, grises y blancos, borrando los tonos cálidos que habíamos elegido juntos.
Incluso mandó a cambiar las ventanas de madera por unas de aluminio modernas, destruyendo el carácter colonial que tanto nos gustaba. Y publicaba todo. Cada cambio venía acompañado de una narrativa donde ella era la heroína que rescataba una casa del abandono y la tristeza, como si nuestra vida ahí hubiera sido un error que ella finalmente había venido a corregir. Pero lo que más me dolía era que había comenzado a organizar fiestas. Cada fin de semana, nuestra casa, la casa donde Julián había muerto apenas 2 meses antes, se convertía en el escenario de celebraciones que duraban hasta altas horas. Música electrónica que hacía vibrar las ventanas, risas de desconocidos que bebían en copas que habían sido nuestras, gente fumando en el patio donde Julián había regado sus plantas por última vez. Los vecinos comenzaron a quejarse. Doña Carmen, que había sido mi confidente durante años, vino a verme al departamento de Amparo una tarde, con los ojos rojos de llorar. Rosalía, no aguanto más. Anoche la música estuvo hasta las 3 de la mañana. Había gente vomitando en la banqueta, gritando groserías. Esto no es lo que Julián hubiera querido para su casa. Tenía razón. Julián había sido un hombre tranquilo, que valoraba la paz y el respeto hacia los vecinos. Siempre bajaba el volumen de la televisión después de las 10 de la noche. Siempre saludaba a todos en la calle. Siempre mantenía la fachada limpia y el jardín cuidado porque decía que una casa bonita alegra a todo el barrio. Ver cómo Tania convertía nuestro hogar en un centro de diversión para gente que no conocía nuestros valores, que no respetaba nuestra memoria, que pisoteaba el legado de tranquilidad y respeto que habíamos construido durante décadas, me llenaba de una rabia que no sabía cómo canalizar. Intenté hablar con ella. Marqué su número una tarde, después de que Amparo me encontrara llorando por enésima vez. Cuando contestó, su voz sonaba como la de una extraña. ¿Qué quieres, mamá? Tania, por favor, necesitamos hablar. Esto no está bien. Tu papá acaba de morir y tú estás haciendo fiestas en la casa donde él... ¿Mi papá? Me interrumpió con una risa fría. Mi papá está muerto, mamá. Muerto. No va a volver para regañarme por vivir mi vida. Y yo no voy a detener mi existencia para complacer los caprichos de una viuda amargada que no acepta la realidad. La realidad es que esa casa es mía por derecho legal, le dije, tratando de mantener la calma. El testamento de tu padre es claro, Tania. No tienes derecho a estar ahí. ¿El testamento? Volvió a reír. Ay, mamá, qué patética te oyes. ¿En serio crees que un papel va a cambiar algo? Yo ya estoy aquí. Ya invertí dinero en mejorar este lugar. Ya tengo mi vida establecida. ¿Tú qué tienes? ¿Un sueldo de auxiliar de enfermería? ¿Un abogado de segunda que cobra por lástima? Cada palabra era un golpe calculado para lastimarme. Pero por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, no me quebré. La carta de Julián había plantado algo nuevo en mi corazón, algo que ni siquiera los insultos más crueles de mi hija podían destruir completamente. Tengo la verdad, le respondí, y tengo la conciencia tranquila. ¿Tú puedes decir lo mismo? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después, su voz cambió de tono, volviéndose más dura, más amenazante. Cuidadito, mamá. Cuidadito con lo que haces. Yo tengo influencias, tengo contactos, tengo dinero para contratar abogados de verdad. Tú eres una vieja que no tiene a nadie. Si sigues molestando, te vas a arrepentir. Y colgó. Esa noche, acostada en el sofá de Amparo, reflexioné sobre la mujer en que se había convertido mi hija. No solo había perdido la compasión y el respeto hacia mí, sino que había desarrollado una crueldad activa, una capacidad para causar daño que me asustaba. Era como si la muerte de Julián hubiera liberado algo oscuro que llevaba años ocultando, algo que ahora se manifestaba sin restricciones ni consecuencias. Pero también entendí algo más. Ya no estaba peleando solo por una casa, estaba peleando por mi dignidad, por la memoria de Julián, por el derecho a existir sin ser pisoteada por alguien que había decidido que mi vida no tenía valor. Ya no era solo una batalla legal, era una guerra por mi alma, y por primera vez en meses, sabía que tenía las fuerzas para pelearla hasta el final. La audiencia judicial fue fijada para un martes de abril, a las 10 de la mañana, en los juzgados civiles de la Ciudad de México.
No dormí la noche anterior. No por miedo a perder, el testamento de Julián era irrefutable, sino porque sabía que lo que más me dolía ya no tenía remedio. Tania había cruzado una línea que ni la justicia más perfecta podría borrar jamás. Me levanté a las 5 de la mañana, me bañé con cuidado, y me puse el vestido azul marino que Julián me había regalado en nuestro último aniversario. «Te ves hermosa con ese color», me había dicho mientras yo me lo probaba frente al espejo de la recámara. «Es el color de la confianza». Necesitaba llevar esa confianza conmigo. Necesitaba sentir que él estaba ahí, dándome fuerzas para lo que vendría. Amparo me acompañó al juzgado. Llegamos media hora antes, y desde lejos vi a Tania bajándose de un Uber junto con Iván. Ella vestía un traje sastre negro muy elegante, zapatos de tacón que resonaban como disparos contra el piso de mármol, y llevaba una carpeta de piel que parecía más cara que mi sueldo de varios meses. Iván lucía nervioso, sudoroso, vestido con un traje que obviamente no era suyo, porque le quedaba grande en los hombros y corto en las mangas. Cuando me vio, Tania no mostró ninguna emoción, ni remordimiento, ni tristeza, ni siquiera odio, solo una frialdad calculada, como si yo fuera una extraña que casualmente se había cruzado en su camino hacia algo importante. La sala del juzgado era pequeña y olía a papel viejo y desinfectante. Había bancos de madera donde se sentaban los litigantes, un estrado donde el juez revisaría los documentos, y una atmósfera de solemnidad que me recordó a la iglesia donde Julián y yo nos habíamos casado hace 32 años. El mismo silencio expectante, la misma sensación de que algo definitivo estaba a punto de suceder. El juez era un hombre de unos 50 años, con barba canosa y lentes de lectura que se acomodaba constantemente mientras revisaba los expedientes. Se llamaba licenciado Morales, y tenía esa autoridad tranquila que dan los años de experiencia resolviendo disputas familiares que desgarran el alma. Cuando comenzó la audiencia, el licenciado Ordóñez presentó el testamento de Julián con la precisión de un cirujano. Cada documento estaba en orden, cada firma estaba autenticada, cada fecha estaba registrada correctamente en el registro público de la propiedad. La evidencia era tan sólida que incluso el abogado que Tania había contratado, un hombre joven con traje caro y actitud prepotente, parecía incómodo mientras revisaba los papeles. Pero Tania no se iba a rendir sin pelear sucio. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que alegar, se levantó con dramatismo teatral y comenzó un monólogo que me heló la sangre. «Señor juez, mi madre manipuló a mi padre durante sus últimos meses de vida. Él estaba enfermo, confundido, deprimido desde que se jubiló del taller. Ella se aprovechó de su vulnerabilidad para convencerlo de que yo era una mala hija, para que cambiara su voluntad original de dejarme la casa familiar. Era mentira. Todo era mentira. Julián había estado perfectamente lúcido hasta el día de su muerte. Trabajaba medio tiempo en el taller porque le gustaba mantenerse activo, y jamás había mencionado dejarle nada a Tania. Pero ella lo decía con tanta convicción, con lágrimas tan convincentes, que por un momento dudé de mi propia memoria. Mi madre siempre ha sido una persona controladora, continuó, limpiándose los ojos con un pañuelo que parecía sacado de una película. Cuando yo crecí y comencé a tener éxito profesional, no pudo soportar que ya no dependiera de ella. Comenzó a envenenar a mi padre contra mí, a decirle que yo había cambiado, que ya no los quería, y mi padre, que estaba vulnerable y confundido, creyó sus manipulaciones. El juez la escuchaba con la paciencia profesional de quien ha visto todas las versiones posibles de tragedias familiares. Pero yo sentía que me estaba ahogando. Cada palabra de Tania era un puñal envenenado que se clavaba en recuerdos sagrados. Estaba convirtiendo el amor de Julián hacia mí en algo sucio, su cuidado en manipulación, su claridad mental en confusión senil. Cuando terminó su actuación, su abogado presentó evidencia de su versión, capturas de pantalla de conversaciones donde yo supuestamente le había dicho cosas terribles, recibos de gastos médicos falsos que probaban el deterioro mental de Julián, incluso testimonios escritos de personas que juraban haber visto mi comportamiento controlador hacia mi esposo.
Todo era fabricado, todo era mentira, pero estaba presentado con tanta profesionalidad que por un momento terrible pensé que tal vez el juez le creería. Entonces el licenciado Ordóñez hizo algo que cambió todo. Se levantó tranquilamente, se acercó al estrado y le entregó al juez un sobre que yo nunca había visto antes. «Señor juez», dijo con la voz calmada, «el señor Julián Díaz previó que podrían hacerse este tipo de alegaciones. Por eso, además del testamento formal, grabó un video testimonio en mi presencia, con fecha de enero 15, apenas un mes antes de su muerte. En este video, explica sus razones para tomar esta decisión, y yo puedo atestiguar que se encontraba en perfecto uso de sus facultades mentales». Mi corazón se detuvo. ¿Un video? ¿Julián había grabado un video? El juez revisó la autenticidad del documento que acompañaba el video, verificó las fechas y las firmas, y después ordenó que se reprodujera en la sala. Cuando la pantalla se encendió y vi el rostro de Julián, vivo, hablando directamente a la cámara con esa serenidad que siempre lo caracterizó, comencé a llorar sin poder controlarme. Estaba sentado en la oficina del licenciado Ordóñez, vestido con su camisa azul favorita, las manos entrelazadas sobre el escritorio, la mirada clara y determinada. «Mi nombre es Julián Díaz Hernández», comenzó con su voz firme, «y estoy grabando este testimonio en pleno uso de mis facultades mentales, por mi propia voluntad, sin que nadie me haya influenciado o presionado. Quiero dejar claro por qué he decidido heredar todos mis bienes a mi esposa Rosalía Martín y no a mi hija Tania Díaz Martín». La voz se me cortó de la emoción. Tania había palidecido completamente, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, la vi asustada de verdad. «Rosalía ha sido la compañera de mi vida durante 32 años», continuó Julián en la grabación. «Ha sacrificado sus propios sueños para apoyar los míos. Ha trabajado incansablemente para sostener nuestra familia. Ha cuidado de nuestra casa y de nuestra hija con amor incondicional. Cuando enfermé de neumonía hace 3 años, ella dejó su trabajo para cuidarme. Cuando perdimos a nuestro segundo bebé, ella fue quien me consoló y me ayudó a seguir adelante. Cada decisión importante de mi vida la he tomado pensando en su bienestar y en su felicidad». Miré a Tania. Estaba temblando de rabia, pero no podía hacer nada. Las palabras de su padre muerto la estaban desnudando frente a un tribunal, revelando la verdad que ella había tratado de ocultar con mentiras. «Tania, por el contrario», siguió Julián, y su voz se volvió más triste. «Ha demostrado en los últimos años un desprecio creciente hacia nosotros. No ha venido a visitarnos en más de 6 meses, a pesar de que vivimos en la misma ciudad. Cuando la invitamos a cenar, siempre tiene pretextos. Cuando Rosalía cumplió 48 años, ni siquiera llamó para felicitarla. He visto cómo trata a su madre con frialdad, como si fuera una carga, como si se avergonzara de nosotros. Esto es una mentira», murmuró Tania, pero su voz se perdió en el silencio absoluto de la sala. «Por eso he decidido», concluyó Julián en la grabación, «dejar todo a la mujer que me ha amado incondicionalmente, que ha demostrado su compromiso con nuestra familia día tras día, año tras año. Rosalía se merece esta casa porque la construyó con su trabajo y su amor tanto como yo. Se merece vivir en paz sus años de viudez, sin tener que justificar su derecho a existir ante nadie». Cuando terminó el video, el silencio en la sala era ensordecedor. El juez se quitó los lentes, los limpió lentamente, y después miró directamente a Tania. «Señorita Díaz», le dijo con una voz que no admitía réplica, «¿tiene algo más que alegar después de escuchar el testimonio directo de su padre?» Tania se levantó como un resorte, gritando con una furia que ya no podía controlar. «Es una mentira. Mi papá no estaba bien. Esa bruja lo manipuló. Todo esto es un fraude». «Silencio», dijo el juez con autoridad absoluta, «o la retiro del recinto. El testimonio es claro. Los documentos son auténticos y sus alegaciones carecen de fundamento legal». Y entonces pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. «Todos los bienes mencionados pertenecen por voluntad expresa y legal del difunto Julián Díaz a la señora Rosalía Martín. La demandada tiene 48 horas para desalojar la propiedad
y restituir todos los bienes que haya vendido o dañado. Nunca olvidaré el sonido de la maleta rodando sobre el piso de mármol mientras la sacaban de la casa. No era la mía, era la de Tania. Yo observaba desde la banqueta, en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho y la carta de Julián doblada dentro del bolsillo del abrigo. Hacía un viento tibio, de esos que levantan las hojas caídas de los árboles y arrastran la basura hacia los rincones. Tania salía por la puerta principal con el rostro descompuesto, mascando rabia, escoltada por un actuario que la instaba a conservar la compostura para evitar sanciones. Atrás de ella, Iván intentaba recoger a toda prisa los cuadros modernos que habían colgado en la sala, sin mirar a nadie, con la misma cobardía con la que había entrado meses atrás. Yo no dije nada. No me hacía falta. Cuando se subieron al Uber que los esperaba frente a la jardinera, ella me miró por primera vez con una expresión que no supe interpretar. No era odio, no era tristeza, tampoco era arrepentimiento. Era una mezcla confusa de derrota y furia contenida, como quien pierde una guerra que estaba convencido de ganar con facilidad. Cerró la puerta con violencia y el auto desapareció calle abajo, tragado por la ciudad. Me quedé ahí parada varios minutos, sin entrar todavía a la casa, como si necesitara que el aire me confirmara que era verdad, que se habían ido, que la pesadilla legal había terminado. Fue Amparo quien me tocó el brazo suavemente y me dijo: «Rosalía, ya está. Vuelve a entrar. Es tu casa». Pero la verdad era que no sabía cómo volver. La puerta abierta, el umbral, el recibidor, todo se sentía ajeno. Lo que alguna vez fue nuestro nido de pan caliente y manos entrelazadas, ahora era una carcasa estéril, un decorado sin alma. Entré, y lo primero que hice fue sentarme en el suelo del pasillo. Ese suelo donde Julián me había dado mi primer beso después de una discusión tonta. Ese pasillo que Tania cruzaba corriendo de niña para lanzarse a mis brazos cuando volvía del hospital. Ese espacio silencioso donde solía quedarme de pie al amanecer, escuchando los pájaros antes de que el barrio despertara. Me senté ahí y lloré, no de tristeza, no de rabia. Lloré por la dignidad recuperada, por los meses en que dormí en un sofá prestado sintiéndome invisible, por las noches sin sueño, por los insultos, por la traición. Lloré como se llora cuando se sobrevive a una tormenta. Lloré como quien vuelve a casa. Pasaron días antes de que pudiera tocar las cosas. Todo estaba cambiado. No quedaba ni un rastro de la decoración que Julián y yo habíamos construido juntos durante 30 años. La cocina parecía un showroom de catálogo. Acero inoxidable, alacenas sin alma, electrodomésticos que yo ni sabía usar. El comedor era una mesa larga de vidrio frío, sin manteles, sin portarretratos. La sala, con sus sofás blancos y sus cortinas grises, parecía una clínica privada. Y el patio. El patio me rompió el alma. Donde antes florecían bugambilias, geranios, lavanda y menta, ahora había grava blanca y macetas de diseño con plantas artificiales. Ni una hoja real, ni una flor viva, todo estéril, todo falso, ni rastro de Julián. Me arrodillé sobre la tierra dura donde solíamos plantar nuestras semillas de cilantro, y clavé los dedos como si pudiera despertar lo que alguna vez estuvo ahí. Pasaron semanas así, comiendo en silencio, limpiando espacios que ya no sentía míos, caminando descalza por las habitaciones como una fantasma. La casa me pertenecía en papel, pero mi alma aún no había regresado por completo. Hasta que una tarde de domingo, ocurrió algo que me cambió. Fui a buscar una caja con fotos antiguas al altillo del segundo piso, y entre ellas, encontré un cuaderno que yo misma había olvidado. Mi libreta de recetas. La misma que comencé a escribir cuando Tania era bebé, y Julián insistía en que anotara esas maravillas que preparas sin medir nada. Era un cuaderno grueso, de tapas duras, con manchas de manteca, letras torcidas y hojas sueltas. Al abrirlo, el aroma a masa madre me golpeó la nariz con una fuerza inesperada. Era como si el alma de mi hogar estuviera guardada ahí. Bajé corriendo a la cocina. Saqué harina. Saqué los huevos. Busqué el molde de los buñuelos que milagrosamente seguía en el fondo de una alacena. No sabía si las proporciones saldrían bien con esos hornos modernos, pero no me importó.
Esa noche horneé por primera vez en muchos meses, y el olor a canela, a mantequilla, a hogar, volvió. Lloré otra vez, pero esta vez lloré sonriendo. Ese fue el principio de mi renacimiento. Empecé por la cocina. Quité los electrodomésticos innecesarios, guardé las vajillas de diseño en lo más alto del armario, rescaté los trapos antiguos con encaje, los manteles bordados a mano que Julián siempre decía que hacían la comida más sabrosa. Volví a colgar los utensilios de madera. Limpié cada baldosa con agua de ruda y limón. Abrí las ventanas para que entrara el sol. Después, el comedor. Saqué la mesa de vidrio y la regalé a una amiga de Amparo. En su lugar, traje una mesa de madera rústica que encontré en un tianguis. Era pesada, imperfecta, con cicatrices en la superficie, como yo. Y entonces el patio. Ese patio fue mi verdadera catarsis. Quité cada piedra blanca con mis propias manos. Compré tierra negra, rica, húmeda. Volví al vivero donde Julián compraba sus plantas y pedí exactamente las mismas. Bugambilias moradas, geranios rosados, menta, albahaca, hierbabuena. Las planté una por una, hablando en voz alta con él, como si estuviera ahí, observándome desde la ventana. En 3 semanas, la casa volvió a respirar. Los vecinos lo notaron. Doña Carmen fue la primera en tocar a mi puerta con un tazón de arroz con leche. «Ya huele otra vez a hogar», me dijo, con lágrimas en los ojos. Después vino Amparo, que me abrazó y me dijo que ya no tenía cara de tristeza. Y un viernes por la tarde, cuando horneaba pan de plátano, tocaron el timbre. Era una enfermera joven del hospital donde trabajo. Tenía a su hija pequeña de la mano. «¿Usted vende pan?», preguntó tímidamente. Sonreí. No lo había pensado, pero dije que sí. Esa noche, hice 5 hogazas más. Al día siguiente, 8. Una semana después, tenía encargos suficientes para pensar en abrir un pequeño negocio desde casa. Y así nació Pan de Rosas, un nombre que Amparo sugirió entre sorbo y sorbo de té. Colgué un letrero de madera en la reja. Pan casero, hecho con amor. Las vecinas comenzaron a llegar. Una señora trajo a su nieta, otra pidió pan sin azúcar. Una más me ofreció enseñar yoga en el patio a cambio de bollos. Mi casa se llenó de risas otra vez. No de fiestas ruidosas, sino de vida real, de comunidad, de calor humano. No supe cuándo ocurrió exactamente, pero un día, sin darme cuenta, me descubrí tarareando «Cielito lindo» mientras amasaba. Y supe que Julián estaba ahí, tal vez no en carne, pero sí en espíritu, en cada planta que florecía, en cada hogaza que crecía dorada en el horno, en cada mujer que cruzaba mi puerta buscando algo más que pan, consuelo, compañía, memoria. Esa fue la mayor victoria. No solo recuperé mi casa, recuperé mi nombre, mi historia, mi propósito. Y aunque Tania aún no ha vuelto, no tengo odio en el corazón. Solo un hueco, uno que aprendí a no llenar con rencor. Porque cuando una mujer aprende a levantarse sola, ya nadie puede arrebatarle el suelo que pisa. No pasaron muchas semanas antes de que el rumor llegara a oídos que yo preferiría que se hubieran mantenido sordos. El pequeño negocio de pan, que había empezado casi como una terapia, se convirtió en un oasis para muchas mujeres del barrio. Algunas llegaban por el pan, otras por la conversación. Amparo se convirtió en mi ayudante, aunque siempre decía que solo lo hacía para mantener las manos ocupadas y no pensar en tonterías. Juntas, horneábamos desde las 5 de la mañana. En pocos días, las bandejas se agotaban antes del mediodía. Había algo mágico en ese pan, no por la receta, sino por lo que representaba. El regreso de una mujer a su propio centro. Las clientas me preguntaban por el nombre del lugar, y cuando decía Pan de Rosas, sonreían con ternura. «Como usted», me decía una niña que venía todos los viernes a comprar pan de plátano para su abuela. «No solo como yo», le respondía siempre, «como todas las que florecen después de ser pisadas». Pero un martes por la tarde, mientras recogía las bandejas vacías y apagaba el horno, alguien tocó a la puerta con insistencia. No era el timbre suave de las vecinas. Era un golpe seco, impaciente. Me limpié las manos con el delantal y abrí. Allí estaba, Tania.
de pie, bajo el sol de la tarde, con un rostro que ya no reconocía. Había perdido peso. Su maquillaje era menos pulido. Los tacones altos se habían cambiado por unos tenis blancos manchados. Llevaba una mochila al hombro y unas ojeras profundas que el sol no podía ocultar. No dijo hola. ¿Podemos hablar? La voz le temblaba. Como si decir eso le costara más que la guerra legal entera. Me quedé en silencio un momento. No por orgullo, sino porque necesitaba observarla, mirar más allá del disfraz. Y lo que vi no fue a una hija vencida, sino a una mujer rota, confundida, desesperada por entender algo que había ignorado durante años. Pasa, dije finalmente. Entró en la casa como si fuera la primera vez. Sus pasos eran inseguros, como quien camina sobre hielo delgado. Miraba a su alrededor sin reconocer el espacio. «Huele a ti», murmuró. No supe si era un reproche, una nostalgia, o simplemente una frase sin destino. No respondí. Me limité a servirle café de olla en la taza azul de flores que alguna vez fue su favorita, la misma que le ponía cuando estudiaba para los exámenes de preparatoria. Tania se sentó a la mesa, frente a mí, y por primera vez en meses, bajó la mirada. «No me vas a perdonar, ¿verdad?» Sentí un nudo en la garganta. Quise decirle tantas cosas. Quise gritarle que no se trataba de perdón, que había cruzado líneas que no se podían borrar. Pero en lugar de eso, dije algo que me sorprendió a mí misma. No vine a buscar venganza, Tania. Solo vine a recuperar lo que era mío. Ella asintió, mordiéndose los labios. Iván me dejó. No respondí. Me dijo que estaba con una mujer que sí sabía su lugar. Después de todo lo que hice por él, de todo lo que renuncié por seguirle el juego. Al final, cuando se acabó el dinero, se fue. Sentí una punzada de dolor en el pecho. No por ella, sino por la joven que algún día fue, por la niña que amaba a su padre, que hacía galletas conmigo en Navidad, que lloraba cuando su pececita moría. ¿Dónde había quedado? «Tu casa no era mía, mamá», susurró. Lo supe desde el principio, pero no quería aceptarlo. No podía creer que papá, que tú, me cerraran la puerta así. La miré con una calma que me tomó años construir. «No te cerramos la puerta, Tania. Te la llevaste por la fuerza, y la forzaste a romperse». Se quedó en silencio. El café humeaba entre nosotros como una tregua tibia. «No vine a pedir nada», dijo finalmente. «No quiero dinero. No quiero la casa. Solo necesitaba verte, ver si aún había algo de ti en mí». Y en ese momento, por más contradicciones que habitaban en mi corazón, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Porque sí, a pesar de todo, a pesar del despojo, del desprecio, de los insultos, seguía siendo mi hija. No la abracé, no le acaricié el cabello como cuando era niña, solo extendí la mano y le toqué los dedos. Un gesto pequeño, pero suficiente para que ella empezara a llorar. Y lloró largo, con la cabeza sobre la mesa, como una niña cansada. No pregunté dónde estaba viviendo. No pregunté si tenía trabajo. No pregunté si había comido. Solo le serví un pedazo de pan tibio con mantequilla, lo mismo que le preparaba cuando venía de la escuela con hambre. Y esa tarde, sin necesidad de palabras, entendí que no todas las guerras terminan con banderas. Algunas terminan con pan compartido. Tania no se quedó. Se fue una hora después, agradeciéndome con la mirada. Me dijo que no me molestaría más, que solo quería cerrar un ciclo. No supe si lo había cerrado, pero el mío, al menos, comenzaba a cicatrizar. Los días siguientes, volví a mi rutina, pero algo dentro de mí había cambiado. No por Tania, sino por mí misma, porque ahora sabía que había partes de mi alma que ni siquiera la traición más cruel podía quitarme. Y fue en esa claridad donde me atreví a hacer algo que postergué por años. Saqué del armario el vestido blanco que nunca usé, el que Julián me compró para nuestros 30 años de casados, con la promesa de renovarnos los votos en el patio, rodeados de velas, bugambilias y pan recién horneado. Nunca lo hicimos. Él murió 2 meses antes, pero esa tarde me lo puse, y en medio del patio, bajo las bugambilias nuevas que ya empezaban a trepar la pared, me miré en el reflejo de la ventana. No era una novia, no era una viuda,
Era una mujer entera, con cicatrices. Sí, pero entera. Y supe que, pasara lo que pasara de ahora en adelante, ya nadie podría quitarme lo que construí, porque aunque el amor se muera, la dignidad no, y aunque los hijos se pierdan, la raíz sobrevive. Después de la visita de Tania, algo dentro de mí comenzó a germinar de nuevo. No fue perdón, tampoco fue reconciliación, fue algo más sutil, más profundo, una especie de reconocimiento interior. Como si el alma finalmente aceptara que no todos los vínculos están destinados a curarse, pero aún así, merecen ser mirados con compasión. A los pocos días, volví al Panteón Francés. Hacía semanas que no iba. Sentía vergüenza, como si le debiera a Julián una explicación por todo lo que había pasado. Pero al llegar a su tumba, cubierta por un mosaico de flores secas y polvo del viento, no sentí juicio, solo presencia. Me senté junto a la lápida y abrí el cuaderno de recetas. Había escrito algo nuevo esa mañana: pan de duelo, ingredientes, memoria, amor que duele, silencio amasado. Y mientras repasaba esa frase con los dedos temblorosos, le hablé en voz baja. No para contarle lo que había hecho, sino para agradecerle. Te juro, Julián, que no dejé que me rompieran, que cuando creí que no podría más, me agarré de tu recuerdo como si fuera la baranda de una escalera en llamas. Sentí una brisa tibia recorrerme el cuello. Y aunque sé que muchos dirán que fue el viento, yo supe que eras tú. En casa, el pan seguía siendo mi refugio. Ahora ya no solo venían vecinas. Una joven que trabajaba en la cafetería del hospital me pidió que le enseñara a hornear. Después vinieron 2 señoras que estaban en proceso de divorcio y querían hacer algo con las manos. Más tarde, una adolescente del barrio llegó preguntando si podía ayudar los sábados para aprender a no llorar tanto. Sin proponérmelo, el patio se transformó en una pequeña comunidad de mujeres rotas que querían volver a sentirse útiles. Cada una traía su historia. Algunas hablaban, otras no. Algunas lloraban en silencio mientras amasaban. Otras reían a carcajadas por cosas que solo entendíamos nosotras. Se formó algo que ninguna de nosotras esperaba. Una red invisible de afecto, consuelo y dignidad compartida. Una tarde, mientras una de ellas acomodaba los bollos recién horneados en bandejas de madera, me preguntó: ¿Usted siempre fue así de fuerte? Me quedé pensando. No, solo aprendí a no morirme del todo, le respondí. Y fue entonces que entendí algo. La historia que había vivido, el dolor que me atravesó, no era solo mío, era de muchas. Era la historia repetida en miles de cocinas silenciosas. Mujeres que lo dieron todo y luego fueron echadas como trastos viejos. Mujeres que criaron con amor y recibieron desprecio como pago. Mujeres que, como yo, se quedaron con el eco de una casa vacía y la necesidad urgente de reconstruirse. Por eso decidí algo. Esa casa no volvería a ser solo mía. Sería de todas. Transformé el patio trasero en lo que llamé el taller del alma. Pintamos juntas las paredes con frases bordadas a mano. Aquí no se juzga. Aquí el pan es medicina. Aquí las que lloran también ríen. Colgamos macetas con plantas aromáticas que cada mujer traía de su casa. Hicimos un altar de fotografías donde cada una podía dejar el retrato de alguien que había perdido. Un esposo, un hijo, una hermana, o incluso a sí misma. Poco a poco, el taller se llenó de vida. No solo hacíamos pan, hacíamos memoria, hacíamos tribu, hacíamos futuro. Los domingos abríamos las puertas y organizábamos ferias de pan, mermeladas caseras, bordados, jabones, lo que cada una supiera hacer. Venía gente de otros barrios. Una vez, incluso, vino una señora que había visto nuestro cartel en redes sociales y llegó desde Coyoacán. Y ahí, en ese rincón de la Roma Norte que había sido campo de batalla, empezaron a nacer flores. Pero no todo era fácil. Había días en que el pasado me asaltaba de golpe, sobre todo por las noches. A veces, mientras apagaba las luces y recogía las tazas olvidadas en la mesa, escuchaba en mi cabeza la voz de Tania llamándome loca. La veía parada otra vez frente a mí, con esos papeles de abogados y esa mirada de desprecio. Y por dentro, me rompía otra vez. Otras veces soñaba con Julián.
pero no como antes. Ahora lo soñaba de espaldas, caminando lejos, y yo gritaba su nombre, pero no se volteaba. Esos sueños me dejaban en carne viva, y me recordaban que la sanación no es un camino recto. Un viernes cualquiera, mientras servía café a unas clientas nuevas, una de ellas, muy joven, me dijo: «Mi mamá me echó de la casa cuando le conté que quería estudiar danza. Dice que es una pérdida de tiempo, que mejor me busque un marido. ¿Usted cree que uno puede amar y aún así lastimar?». La miré con un nudo en la garganta, y por primera vez pude decirlo: «Sí, pero también creo que uno puede equivocarse y después buscar la forma de coser lo que rompió». Y al decirlo, no hablaba de su madre. Hablaba de mí, de Tania, de Julián, de todo lo que nos quebró. Porque a veces, la vida no se trata de cerrar heridas, sino de aprender a vivir con ellas abiertas, sin que sangren a cada paso. Una mañana de mayo, recibí una carta. Era un sobre blanco, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Dentro, había solo una hoja. Era la letra de Tania. No decía mucho. Solo esto: «A veces las personas no sabemos cómo pedir perdón sin sonar débiles. Pero eso no significa que no lo deseemos. Si algún día puedes escucharme sin querer gritarme, yo quiero contarte cosas que nunca dije. A ti, a papá, a mí misma». No supe qué hacer. La leí varias veces. Lloré un poco. Después la guardé en el cuaderno de recetas, entre el pan de plátano y los buñuelos. Y decidí no responder aún, porque algunas cartas no se contestan con palabras, se contestan con tiempo. Y con pan caliente esperándote en la mesa. Un domingo por la tarde, cuando ya se habían ido todas las clientas y el sol se filtraba por entre las bugambilias con una ternura que solo se ve en mayo, me senté en el patio con una taza de café y el cuaderno abierto sobre las rodillas. La página estaba en blanco. Era curioso. Tantas recetas que había escrito, tantas frases, tantos nombres. Y justo ese día, no encontraba nada que decir, porque algo dentro de mí empezaba a transformarse. No era paz todavía, tampoco alegría. Era otra cosa, una especie de aceptación serena, como si el alma hubiera dejado de pelear contra las cicatrices y comenzara a entender que también podían ser belleza. Esa misma tarde, recibí una visita inesperada. Era Esperanza, una señora que vivía 2 cuadras más abajo. Nunca habíamos hablado más allá de los saludos cordiales en la panadería del barrio. Venía con una bolsa de tela en la mano y los ojos inflamados de llorar. «¿Rosalía? ¿Puedo pasar?». Asentí, sin decir nada. Ella se sentó frente a mí y puso la bolsa sobre la mesa. «Hace 3 semanas murió mi hijo, de un accidente de moto. Tenía 27 años. Yo no he podido volver a entrar a su cuarto. Me quedé en silencio, sintiendo su dolor como si fuera mío». Ella respiró hondo y continuó: «Escuché que usted ayuda a mujeres a hornear pan. Yo no sé cocinar ni un huevo, pero mi hijo amaba el pan de elote. Y me preguntaba si podría enseñarme». Sus ojos no pedían compasión, pedían sentido. Pedían una forma de sostenerse en medio del vacío. «Claro que sí, Esperanza», le dije. «No necesitas saber nada, solo traer el corazón dispuesto». Ese fue el comienzo de algo nuevo. A partir de ese día, el taller del alma se convirtió en refugio también para el duelo. Llegaron más mujeres con fotos bajo el brazo. Una que había perdido a su madre por COVID, otra cuyo esposo había muerto en la guerra de Ucrania, una más que llevaba años sola y solo ahora empezaba a nombrar su abandono como lo que era, una muerte emocional. Y yo, sin buscarlo, me volví una especie de guía, no porque supiera más, sino porque había sobrevivido. No hablábamos de religión, ni de terapias. Hablábamos de recuerdos, de olores, de lo que duele en las noches, de lo que quema en el silencio, de lo que la familia rompe sin querer, o a veces queriendo, y lo difícil que es volver a confiar. Y ahí, entre charlas y panes, empecé a verme de otra forma, ya no como la mujer echada de su casa, sino como la mujer que volvió a entrar, por la puerta grande. Una tarde, mientras Esperanza me ayudaba a preparar pan de anís, me preguntó: «¿Nunca pensaste en vender esto en grande? Digo, poner una tienda, o un local, con tu nombre, con todo lo que haces».
La pregunta me golpeó con fuerza, porque, en el fondo, yo siempre me había conformado con lo justo, con tener el techo limpio, el pan en la mesa y la cama tendida. Pero, ¿un local? ¿Un espacio propio, más allá de las paredes de mi casa? Esa noche, no dormí. Me quedé mirando el techo, recordando cuántas veces soñé cosas pequeñas, por miedo a que soñar en grande fuera una forma de tentar al destino. Y entonces lo decidí, no para hacerme rica, no para demostrar nada, sino para honrar mi historia. El mes siguiente fue un torbellino de papeleo, permisos, visitas a la delegación, búsqueda de un local pequeño pero con encanto. Encontré uno a 3 calles de mi casa, con una fachada antigua, ventanas de madera y un letrero viejo que decía, Papelería Mariana. Lo renté. Le dije al dueño que quería montar una panadería que también fuera refugio para mujeres. Me miró con escepticismo, pero no dijo nada. Firmamos el contrato. Y comencé la transformación. Con ayuda de las mujeres del taller, pintamos las paredes, restauramos los estantes, diseñamos un logo con las iniciales PR, Pan de Rosas. Hice volantes a mano. Usé los ahorros que Julián me había dejado y algo del fondo de emergencia que Ordóñez me ayudó a liberar. Y el día de la inauguración invité a todas las mujeres que alguna vez lloraron en mi patio. Llegaron con flores, con abrazos, con panes propios. Doña Carmen trajo una olla de champurrado. Amparo dio un pequeño discurso, temblándole la voz. Y yo me puse el delantal bordado por Julián hace más de una década, el que aún tenía su nombre escrito con hilo azul marino. La gente del barrio vino con curiosidad, y se quedó por el sabor, pero también por la calidez. No era una panadería cualquiera, era una panadería con memoria. Una panadería donde cada rebanada de pan tenía una historia detrás. Una mañana, una niña de unos 7 años entró corriendo con una moneda en la mano. ¿Aquí es donde hacen el pan que cura a las mamás? Me reí con ternura. Sí, corazón. Aquí es. Y al decirlo, comprendí que había llegado. Había atravesado el luto, la traición, el abandono, y había llegado al otro lado. Ya no era una mujer que se defendía del mundo. Era una mujer que ofrecía un lugar en él. Y aunque Tania aún no había vuelto, aunque seguía sin saber de ella más que esa carta breve, ya no esperaba, porque había aprendido a no depender del regreso de nadie para merecer mi paz. Ahora era yo quien me recibía, y ese abrazo, el mío, era el más importante de todos. Pasaron casi 3 meses desde la apertura de Pan de Rosas, y aunque cada día era una pequeña victoria, también era una especie de duelo en cámara lenta, porque con cada pan que salía del horno, yo sentía que despedía a la mujer que fui, a la esposa que vivía por y para un hogar, a la madre que creía que el amor incondicional bastaba para sostener vínculos, a la Rosalía que no sabía decir yo. Había renacido, sí, pero la piel nueva todavía dolía al tocarla. Fue en una de esas mañanas calurosas de junio que ocurrió. Estaba terminando de barrer la entrada del local, aún con las manos cubiertas de harina, cuando una camioneta blanca se detuvo frente a la puerta. Bajó un hombre con traje oscuro, lentes de sol y una carpeta de cuero. ¿Señora Rosalía Martín?, preguntó con voz neutra. Asentí, sintiendo una punzada en el estómago. Vengo a entregarle esto, dijo extendiéndome un sobre cerrado. Lo tomé con manos temblorosas. El hombre no dijo nada más. Volvió a subir al vehículo y se fue. Entré al local, cerré la puerta, y me senté a abrir el sobre. Era un documento, una solicitud de conciliación privada firmada por Tania Díaz Martín. Decía que deseaba dialogar, que no quería apelar más, que renunciaba a cualquier reclamo legal, que solo pedía una conversación final, sin abogados, sin testigos. Solo ella y yo. Respiré hondo. No sabía si estaba preparada. Pero entendí, en lo más hondo, que la vida no te pregunta si estás lista para cerrar un ciclo. Solo te pone la puerta enfrente y te deja decidir si la cruzas, o sigues cargando las llaves. Nos encontramos un viernes por la tarde, en la terraza de un café modesto en la colonia del Valle. Ni muy lejos ni muy cerca de mi casa. Ella ya estaba ahí cuando llegué. Vestía sencillo. Jeans, blusa blanca, sin maquillaje. El rostro más humano que le había visto en años. Había envejecido en pocos meses.
No físicamente, pero sí en la mirada. «Hola, mamá», dijo, bajando la vista. «Hola, hija». Nos sentamos. Pidió café negro. Yo, té de manzanilla. Durante varios minutos, solo el sonido de las cucharas removiendo el azúcar nos acompañó, hasta que ella rompió el silencio. No sé por dónde empezar. Yo no la ayudé. Tenía que encontrar sus propias palabras. Cuando papá murió, me sentí perdida, pero no en el sentido poético. Perdida de verdad, como si alguien hubiera apagado el GPS de mi vida. ¿Y tú? Tú seguías tan fuerte, tan digna. Eso me daba rabia, porque yo estaba hecha trizas, y tú seguías parada. La miré con una mezcla de sorpresa y pena. ¿Y eso te hizo querer destruirme? Bajó los ojos. No quise. Solo quise que tú también sintieras lo que yo no sabía nombrar. Me sentí invisible, desplazada, inútil, como si ya no tuviera lugar ni como hija, ni como mujer. Y entonces llegó Iván. Me decía todo lo que yo quería escuchar, que merecía más, que ustedes eran mediocres, que si no tomaba lo que me correspondía, otros lo harían. Guardó silencio. Y tomaste, asintió. Y no solo tomé, te quité, te borré. Y después, me quedé sola, me usaron, me vaciaron, y me dejaron con los bolsillos llenos de vergüenza. Yo no hablaba, porque hay momentos en que el silencio es el único espejo real. La carta que te envié, me costó 3 días escribirla, y otros 20 enviarla. La leí, le dije. Nos quedamos mirando largo rato, y fue ahí que entendí. No había venganza pendiente, solo una niña vieja pidiendo que alguien volviera a verla. Mamá, no te estoy pidiendo que me perdones. Solo quería saber si todavía puedo aprender a ser diferente. Tomé aire. Y entonces, por primera vez, le conté cosas que nunca había dicho. ¿Sabes por qué nunca te grité cuando me gritabas? ¿Por qué? Porque en el fondo, sabía que tú no estabas hablando con mi rostro. Estabas gritando a tus propias heridas, a tus frustraciones, a tus vacíos. Tania empezó a llorar, y aunque nunca entendí del todo por qué te convertiste en esa mujer, decidí que yo no me iba a convertir en otra igual. Nos quedamos más de 2 horas ahí. No resolvimos todo. No nos abrazamos como en las películas. No lloramos las dos sobre el mismo pañuelo. Pero abrimos una rendija. Y a veces, eso basta. Esa noche, al llegar a casa, volví a leer la carta de Julián, la carta del testamento. Y me di cuenta de algo. No solo me había protegido, no solo me había defendido, me había dado tiempo. Tiempo para ver a mi hija no como un monstruo, sino como una mujer herida. Tiempo para encontrarme a mí misma fuera del rol de madre. Tiempo para comprender que el amor verdadero no siempre se manifiesta en el momento justo, pero puede sobrevivir en el fondo del silencio. Cerré la carta y la guardé en una cajita junto a una nueva, una que comencé a escribir esa misma noche. Querida Tania, no sé si volveremos a vernos pronto, pero hoy por primera vez no te extraño con rabia. Te recuerdo con esperanza. Y eso, hija, eso ya es mucho más de lo que tuve durante años. Mamá, hoy me desperté antes que el sol, como cuando Julián vivía, como cuando Tania tenía 5 años y venía arrastrando su cobijita para meterse a mi cama, como cuando mi casa aún olía a leche caliente, a mañanas de escuela, a «Mamá, ¿dónde están mis calcetas?», a vida desordenada pero nuestra. Hoy me desperté y me quedé sentada en la orilla de la cama, mirando mis manos, esas que envejecieron lavando ropa, sosteniendo cucharas de madera, limpiando lágrimas de otros, y me descubrí, tranquila, no feliz, no eufórica, solo en paz. Después del café, caminé por la casa. Todo estaba en silencio. Pero no era ese silencio que duele. Era el silencio de un hogar que respira contigo, no contra ti. Pasé por la cocina. El horno seguía tibio de la horneada de la madrugada. La levadura había hecho su trabajo. Pasé por el pasillo donde colgaban, ahora sí, nuevas fotografías. Mujeres sonrientes con delantales, manos cubiertas de harina, niñas que aprendían a hacer galletas con sus abuelas, retratos de hijas y madres que se estaban intentando reconciliar. Y llegué al patio. Allí, la bugambilia volvió a florecer.
La misma que Tania había arrancado sin piedad, volvió. No porque yo la hubiera obligado, sino porque la vida siempre encuentra cómo renacer cuando se le da tierra, tiempo y ternura. Me senté en la banca de madera que Julián me construyó con sus propias manos hace años, esa que sobrevivió al despojo, al abandono y al invierno emocional. Y por primera vez, me permití recordar, sin llorar. Recordé a Julián, no como el mártir, ni como el que me dejó, sino como el compañero que sembró en mí lo suficiente como para que yo misma aprendiera a florecer sola. Recordé a Tania, ya no como la hija que me destruyó, sino como la mujer que necesitó romperme para encontrarse, y ahora camina descalza buscando los pedazos de sí misma. Y me recordé a mí, a la Rosalía rota, a la que dormía en el sofá de Amparo pensando que no valía nada, a la que dudó de su derecho a existir, a la que se culpó por haber amado demasiado. Esa mujer ya no vive aquí, porque hoy entiendo lo que antes no podía nombrar. A veces, para encontrar tu verdadero hogar, tienes que perder primero el que construiste para otros. La panadería sigue funcionando. Los panes se venden rápido. Las mujeres siguen llegando. Pero más allá de eso, hay algo que nunca imaginé. Ahora llegan hombres también. Hombres que vienen a comprar pan, sí, pero que se quedan y terminan confesando que extrañan a sus madres, o que nunca supieron decir «te quiero», o que quisieran pedir perdón, pero no saben cómo. Y yo los escucho, porque entendí que el dolor no tiene género, y que el perdón verdadero no es un acto grandioso, es una decisión que se cuece a fuego lento, como el pan. Hace unas semanas, recibí una carta más. Era de Tania. No pedía nada, solo contaba. Contaba que había empezado terapia, que estaba viviendo en un cuarto alquilado en la Narvarte, que se había comprado una bicicleta y que, por primera vez, cocinaba sola. Decía, ayer horneé pan por primera vez. No me salió. Se me quemó. Pero olía un poco a ti. Lloré, pero no como antes. Lloré con gratitud, con ternura, con esa emoción suave de saber que el amor no siempre es inmediato, pero puede regresar de formas inesperadas. Y hoy, al sentarme aquí a escribirte esto, a ti que me estás leyendo, solo quiero dejarte algo claro. No sé por lo que has pasado. No sé si fuiste traicionada. No sé si alguien te echó de tu casa. No sé si tus hijos ya no te llaman. No sé si tu esposo ya no está. No sé si sientes que la vida te dio la espalda. Pero quiero decirte algo. Tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que decides hacer con eso. Y si yo, a mis casi 50 años, sin dinero, sin esposo, sin hija, pude volver a levantarme, pude volver a sentir el olor del pan caliente y el sonido de mi risa, pude mirar el espejo sin bajar la mirada. Tú también puedes. No porque sea fácil, no porque tengas que ser fuerte todo el tiempo, sino porque tu historia no termina en el abandono. Tu historia empieza cuando decides volver a entrar a ti misma con las manos vacías y el corazón dispuesto. Yo creí que había perdido mi casa, pero lo que realmente había perdido era mi voz. Y ahora que la recuperé, voy a usarla. Para ti, para mí, para todas. Porque toda mujer merece volver a su casa, aunque la tenga que construir desde el polvo. Y si alguna vez pasas por la Roma Norte y hueles canela saliendo de una puerta entreabierta, detente, toca el timbre. Te esperaré con pan caliente, un abrazo suave y la certeza de que, si te sentís rota, aquí hay un pedacito de mesa donde volver a empezar. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te arrancaron del lugar donde pertenecías? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te abrazó un poco el alma, dale un like y suscríbete. Así seguiremos horneando juntas.